Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. El objetivo que tenemos hoy sobre la mesa es adentrarnos en un mundo, bueno, bastante oscuro, tremendamente sofisticado y lleno de sorpresas. Sí, un mundo que mueve muchísimo dinero en la sombra. Exacto. Vamos a hablar del mercado de los superclones de Rolex en Dubái. Y para desentrañar todo esto, contamos con una fuente excepcional. Vamos a sumergirnos en un artículo de investigación exhaustivo firmado por Tony Mascaró para la publicación Relojes, Tiempo y Estilo. Una pieza periodística fantástica, por cierto. Totalmente. Se trata de un trabajo a pie de calle basado en entrevistas con relojeros independientes, revisiones técnicas milimétricas de la maquinaria y documentación sobre el comercio internacional. Y creo que la misión de este análisis de hoy es entender cómo una industria totalmente clandestina ha logrado aplicar la ingeniería inversa a la alta relojería. La autenticidad sigue siendo insustituible. Vale, vamos a desgranar esto porque es fundamental quitarse un prejuicio de la cabeza desde el minuto uno. A ver, es que la imagen que tenemos está muy anticuada. Claro, o sea, no vamos a hablar de las típicas imitaciones baratas. Olvidad ese reloj de mercadillo de los años 90 con la esfera torcida que dejaba de funcionar en el taxi de vuelta al hotel. Estamos ante una industria de ingeniería avanzadísima que opera desde la sombra. Lo fascinante aquí es el salto evolutivo que ha dado este fenómeno. Ya no hay un tipo en un garaje ensamblando piezas defectuosas. La investigación nos lleva a instalaciones clandestinas en la provincia de Guangdong, que en los foros especializados se conocen con nombres como Clean Factory, VS Factory o BT Factory. Fábricas enteras dedicadas a esto. Exacto. Han convertido la falsificación en una disciplina industrial completa. Operan con maquinaria CNC, es decir, tornos de control numérico por ordenador de altísima precisión, estableciendo sus propios estándares y controles de calidad. Es que es increíble. Crean piezas diseñadas de tal forma que no solo engañan al comprador novato, sino que, a simple vista, pueden llegar a confundir a un relojero profesional. Sí, han transformado el fraude en una ciencia exacta. Y por eso es tan relevante entender este ecosistema para quien nos escucha. Alguien podría pensar que esto va solo de relojes o de aparentar en una cena de negocios, pero en realidad es una radiografía perfecta de cómo funciona la economía global sumergida. Totalmente. Es el punto exacto de colisión donde la tecnología punta se encuentra con el crimen organizado. Así que para entender cómo llega una de estas piezas a la muñeca de alguien, tenemos que viajar a Dubái, concretamente al distrito de Al-Karama. Un lugar con mucha leyenda urbana. Ya, durante años la cultura popular nos ha vendido que Karama es un zoco tradicional, un mercado caótico donde los vendedores gritan precios desde escaparates llenos de relojes falsos a la vista de todo el mundo. Pero leyendo la investigación de Mascaro, uno se da cuenta de que esa imagen está completamente muerta. Ha desaparecido por completo. Claro, porque el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha invertido muchísimo esfuerzo en posicionar a Dubái como la capital mundial del lujo legítimo. Lógico, no pueden permitirse esa imagen. Permitir un bazar global de falsificaciones a plena luz del día iría en contra de toda su estrategia de marca país. Por tanto, han obligado a estas redes de venta a crear una estructura completamente invisible. Una estructura casi teatral, diría yo. Lo que describe el artículo es literalmente un teatro urbano diseñado con una precisión asombrosa. Todo empieza en la acera, con una figura que denominan el promotor. Y ojo, que no es el clásico vendedor insistente que te persigue por la calle con un catálogo arrugado. Para nada. Es un individuo vestido de traje, con un inglés impecable, que se dedica a patrullar la calle evaluando a los turistas como si fuera un analista de perfiles. Esa parte me pareció de película. Es que lo es. El tipo no intercepta a cualquiera que pase por ahí. Busca señales súper concretas. Quizá alguien que se detiene demasiado tiempo mirando el escaparate de una boutique de lujo, o alguien que hace un comentario técnico sobre un reloj a su acompañante. Busca un cliente que sepa lo que quiere y, sobre todo, que tenga el dinero para pagarlo. Y si pasas ese filtro silencioso del promotor, te invitan a seguirles. Pero el camino contrasta radicalmente con el lujo que te acaban de prometer en la calle. Te guían hacia un edificio residencial anodino, de esos que no destacarían en absolutamente ninguna ciudad del mundo. Un bloque de pisos cualquiera. Eso es. Subes por un ascensor normal y corriente, caminas por un pasillo con luz fluorescente y llegas a una puerta cualquiera. El promotor da unos golpecitos específicos, una especie de contraseña física de las de toda la vida, y entras. Y lo increíble es que cuando la puerta se abre, te encuentras un escenario deliberadamente decepcionante. Muy decepcionante.
Esa decepción visual está calculadísima. No hay vitrinas de cristal, no hay luces halógenas espectaculares, ni moqueta en el suelo. Nada de eso. Lo que el comprador encuentra son cajas de zapatos apiladas, bolsas de plástico industriales y estanterías baratas de IKEA. Claro, este montaje, que parece tan precario para un producto que pretenden vender como alta gama, tiene una función de supervivencia estricta. ¿Está diseñado para desaparecer? Exactamente. Está pensado para ser desmantelado y borrado del mapa sin dejar rastro en menos de 3 minutos si aparece la policía. La boutique exclusiva solo existe en la mente del comprador. Y en medio de ese chiringuito de supervivencia, el vendedor empieza su espectáculo. Empieza a categorizar lo que tiene. Saca primero lo que llaman copias AAA, para el turista que solo busca un recuerdo barato. La típica baratija. Sí. Y luego, con mucho misterio, saca las piezas uno a uno, los famosos superclones. Y aquí entra la psicología del precio. La investigación señala que piden entre $500 y $1.500 por estas piezas. Una franja muy específica. Es que es una franja de precio que me resulta curiosísima. $1.000 por una falsificación suena a locura, ¿verdad? Suena a locura hasta que analizas el umbral psicológico del cliente. Ese rango de $500 a $1.500 está fríamente estudiado por las redes de venta. O sea, no es un número al azar. Para nada. Es lo suficientemente alto para que el comprador sienta que está adquiriendo algo serio, una pieza de alta ingeniería clandestina y no tirando el dinero en un trozo de plástico. Te hace sentir que compras calidad. Eso es. Pero, al mismo tiempo, es lo suficientemente bajo en comparación con los $15.000 o $20.000 que cuesta el original en el mercado secundario. Hace que el cliente acepte el engaño de forma muy cómoda. Claro, el comprador siente que está hackeando el sistema del lujo. Exacto, que ha sido más listo que nadie. Pero lo fascinante de la investigación es que este teatro de carama, con su puerta secreta y sus estanterías de IKEA, parece ser ya una reliquia del pasado. El verdadero volumen de negocio hoy en día ni siquiera requiere que pises ese barrio. El ecosistema físico que acabamos de describir es solo la punta del iceberg. Si analizamos la tendencia hacia 2025 y 2026, la verdadera maquinaria se ha digitalizado por completo. Es que el crimen organizado también se moderniza. Vaya que sí. El comercio opera ahora a través de catálogos impecables en WhatsApp. Hablamos de fotografías con iluminación de estudio, especificaciones técnicas detalladas de los calibres y vídeos en altísima resolución. De modo que un turista puede estar relajado en la piscina de su resort, elegir el modelo en su teléfono, negociar por mensaje, y un par de horas después un mensajero privado le entrega el paquete directamente en la recepción de su hotel. Cero exposición en la calle y un riesgo de intercepción policial prácticamente nulo. E incluso utilizan Instagram de una forma muy agresiva. Crean cuentas efímeras que mezclan estilos de vida puramente aspiracionales, y ya sabes, cochazos, yates en Mónaco, champán de lujo. Y entre esas fotos aspiracionales cuelan la venta del superclon. Exacto. El algoritmo de la red social no sabe distinguir si el reloj de la foto es auténtico o no. Simplemente detecta que genera interacción y lo promociona. Así que estas redes han asimilado todas las tácticas del comercio electrónico moderno legítimo y las están aplicando a la venta de contrabando con una eficiencia que asusta. Es una clase magistral de logística ilícita, la verdad. Evitan el riesgo físico y maximizan el alcance a nivel global. Pero esto nos lleva a la gran pregunta técnica, porque hay mucho marketing en WhatsApp y mucha presunta maquinaria industrial, pero ¿qué pasa realmente cuando tienes el reloj en la mano? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, Rolex es famosa por usar un acero muy particular. En la relojería normal se usa acero 316L, pero ellos usan uno que llaman Oyster Steel. Que técnicamente es acero 904L. Correcto. Es mucho más resistente a la corrosión y tiene un brillo frío casi inconfundible. Las fábricas de superclones presumen a los cuatro vientos de que ellos también usan auténtico acero 904L en sus falsificaciones. ¿Hasta qué punto es esto cierto? El artículo de Tony Mascaró es tremendamente revelador en este aspecto. Estas fábricas clandestinas afirman usar ese acero, pero la realidad es que no ofrecen ni pueden ofrecer ninguna certificación independiente sobre la aleación metalúrgica. O sea que puede ser puro cuento. Afirmar que es 904L es simplemente parte de su aparato de marketing para justificar el precio. Pero el problema real no es solo el tipo de acero,
es el mecanizado. El trabajo sobre el metal. Exacto. Rolex fabrica sus cajas y brazaletes en sus instalaciones de Ginebra y Biel con unas tolerancias industriales verdaderamente obsesivas. Cuando los relojeros del reportaje examinan el brazalete de un superclon bajo una lupa de 10 aumentos, el espejismo se desvanece por completo. ¿Qué es lo que ven exactamente bajo la lupa? Encuentran micro-rebabas en las aristas internas del metal. El cepillado de la caja, esa textura satinada que hace tan especial a modelos como el Submariner o el Datejust, carece de la profundidad y la uniformidad milimétrica del original. Son fallos microscópicos. Sí, son microscópicos, pero bajo los estrictos estándares de la alta relojería suiza, son abismos de diferencia. Claro. El exterior da el pego a medio metro de distancia en la barra de un bar, pero bajo la lupa se cae con todo el equipo. ¿Y qué pasa con el interior? El interior es otra historia. Porque antes abrías una falsificación y te encontrabas una pila de botón o un mecanismo japonés genérico, con una pegatina mal puesta. Pero tengo entendido que ahora clonan hasta el último engranaje. Han llegado a un extremo que roza lo enfermizo. Clonan los movimientos enteros. Hablamos de calibres falsificados como el VR3135 o el VS3235. Que replican la arquitectura interna del motor del reloj de forma idéntica. Copian la disposición de los puentes, imitan el sistema de ajuste e incluso graban el rotor con los logotipos de la marca suiza. El objetivo es que si un relojero aficionado o un comprador incauto abre la tapa trasera, vea una maquinaria visualmente idéntica y no detecte el fraude al instante. Eso es increíble. Significa que mecánicamente funcionan igual que el original, ¿no? Al menos al principio. Inicialmente sí. Un movimiento clonado recién ensamblado puede arrojar cifras en el cronocomparador muy dignas. Mantiene bien el tiempo. Eso es. Pero aquí está la verdadera trampa, la bomba de relojería que esconde cada superclon. Estas piezas clandestinas se ensamblan sin la lubricación industrial adecuada. Que en relojería es vital. Absolutamente vital. Y lo más crítico de todo es que carecen de las tolerancias micrónicas necesarias en sus engranajes. La fricción empieza a devorar el mecanismo por dentro desde el primer día de uso. Se destruyen a sí mismos. Tal cual. La investigación concluyó que en un plazo de 2 a 5 años, ese reloj va a fallar de forma catastrófica e irremediable. Y cuando se rompa, el propietario descubrirá la peor parte. Ningún servicio técnico oficial, obviamente, ni ningún relojero independiente que se precie a aceptar a tocar un movimiento falsificado. Claro, nadie quiere meter mano ahí. Y como las piezas tienen ligeras variaciones milimétricas respecto a las genuinas, los repuestos originales no encajan. Así que después de pagar $1.500, terminas con un pisapapeles hermosísimo. Tiene una fecha de caducidad inamovible. Imagina gastarte ese dineral para que el reloj se suicide por fricción en un par de años. Sabiendo todo esto, me surge una duda muy práctica. Dime. Si alguien de nuestra audiencia está tomando un café en una terraza y la persona de la mesa de al lado lleva lo que parece ser un Submariner espectacular, ¿cómo se puede saber si es un superclon a simple vista? La investigación menciona detalles muy específicos para cazar estas falsificaciones en la vida real, aunque, como decíamos, cada vez es más difícil. Pero hay pistas. Sí, hay varios delatores visuales si sabes dónde mirar. Uno de los puntos críticos es el cristal de zafiro y su recubrimiento antirreflejante. El famoso efecto agujero negro. Exactamente. Rolex ha perfeccionado un tratamiento en la lente de aumento de la fecha, el cíclope, que los coleccionistas llaman así, efecto agujero negro. Bajo la luz solar directa, ese cristal parece desaparecer, dejando un tono azul muy neutro y profundo. Y las réplicas no consiguen eso. Las fabricantes superclones suelen optar por un material de menor calidad, tratando de reproducir este efecto con un material opaco y translúcido, sin un efecto antirreflejante nítido. En menor medida, también nos fijamos en otros detalles como el espacio que hay entre la digitación o el ángulo de la letra. Lleno. Además, su zafiro es de menor calidad y se raya con mucha más facilidad. El artículo también menciona algo llamado el rehaut, que es ese anillo metálico interior que rodea la esfera del reloj, justo debajo del cristal. Una zona muy reveladora. En el original, la palabra Rolex está grabada con láser con una profundidad impecable, y cada letra se alinea matemáticamente a la perfección con los marcadores de los minutos. Es invisible sin lupa. Y en el clon, por muy bueno que sea, el grabado suele ser superficial. Las letras a veces se ven gruesas y la alineación casi siempre tiene algún defecto si te fijas bien de cerca. Y no olvidemos el sonido.
El rotor, que es la pieza semicircular que gira con el movimiento del brazo para dar cuerda al reloj, es completamente silencioso en una manufactura suiza. Ni te enteras de que está ahí. Pero en un superclon, debido a esas tolerancias deficientes que comentábamos antes, el rotor suele tener un sonido metálico raspante, casi como si rozara contra la tapa de la caja al moverse. Fíjate que hay otro detalle microscópico que me pareció fascinante al leer la fuente. La famosa corona grabada con láser en el cristal, a las 6 en punto. Cierto, el LEC. Rolex incluye esto como medida de seguridad extrema y es casi imperceptible. Tienes que buscarla jugando con la luz en un ángulo muy cerrado. Y los falsificadores se pasan de frenada. Totalmente. Se esfuerzan tanto por demostrar que su reloj tiene ese detalle de seguridad que lo graban de forma demasiado evidente y con puntos irregulares. Es irónico. El intento de demostrar que es auténtico es precisamente lo que delata que es falso. Eso es. Y por último, el peso y el tacto del cierre. El famoso cierre Oyster Lock de la marca. El mecanismo de extensión de un clon nunca tiene la solidez, la suavidad ni la contundencia metálica de la aleación suiza genuina. Siempre hay algún fallo en la articulación o en el sonido del clic. Es un conjunto de micro defectos que terminan sumando. Pero más allá de intentar identificar si el reloj del vecino es falso o no, hay que entender las verdaderas consecuencias de este mercado. Esto es fundamental. Llevar uno de estos relojes en la muñeca o importarlos en la maleta no es una simple travesura sin víctimas, conlleva riesgos legales verdaderamente severos. Por ejemplo, en la Unión Europea. En la Unión Europea, las aduanas pueden confiscar la pieza inmediatamente e imponer multas cuantiosas al portador. Y en los propios Emiratos Árabes Unidos, la Ley Federal de Marcas no se anda con rodeos. Las sanciones allí son de otro nivel. Contempla sanciones que pueden escalar hasta el 1.000.000 de dirhams. Cruzar la aduana de Dubái con un superclon en el equipaje es jugar a la ruleta rusa con la ley local. Y el impacto no se queda solo en el riesgo de llevarte una multa enorme en el aeropuerto. Hay un coste humano y criminal detrás de todo esto que la investigación saca a la luz de forma muy cruda. Esto plantea una pregunta importante sobre a quién le estamos dando nuestro dinero. Los datos macroeconómicos ponen todo en perspectiva. Los números son asombrosos. La OCDE cifra el comercio global de falsificaciones en más de 460.000 millones de dólares anuales. Una barbaridad de dinero. Por múltiples agencias, comparte canales logísticos e infraestructura de blanqueo con redes de tráfico ilícito y crimen organizado transnacional. Y si bajamos al nivel de producción, a las trincheras, en la provincia de Guangdong, la realidad laboral que financian las compras de estos relojes es absolutamente desoladora. Las investigaciones independientes citadas por Mascaro han documentado casos terribles. Hablan de estudiantes trabajando por menos de $2 la hora. Soportan jornadas larguísimas, de entre 60 y 75 horas a la semana. Manipulando componentes mecánicos y productos químicos muy tóxicos sin la ventilación ni la protección adecuadas. Cada compra de un superclon financia directamente este engranaje de explotación humana. Es una cadena industrial sostenida por el abuso. Lo que nos lleva a una de las excusas más repetidas por quien compra estas piezas. El típico argumento económico. Siempre se oye lo de, bueno, es que la relojería suiza se ha vuelto inalcanzable. Exacto. Te dicen que por los $1.000 que les cuesta el superclon, no pueden acceder a nada auténtico que merezca la pena. Entonces, ¿qué significa todo esto? La investigación dedica una sección entera a desmontar este mito por completo. Y me parece crucial, porque si tienes entre 800 y 1.500 euros, que es lo que te cuesta traer un superclon premium desde China, el mercado legítimo te ofrece auténticas maravillas hoy en día. La relojería mecánica en ese rango de precios vive, de hecho, una edad de oro. Quien justifica la falsificación por falta de alternativas legítimas simplemente desconoce el mercado actual. Hay un catálogo de la autenticidad enorme. Por ese dinero, el artículo menciona piezas como el Orisakis, un reloj de buceo con una construcción suiza robustísima y un movimiento certificado. Tienes también el Longines Hydro Conquest, que te ofrece una herencia de marca espectacular y prestaciones reales. O fenómenos recientes de ventas como el Tissot PRX Powermatic 80, que por una fracción de ese presupuesto te da 80 horas de reserva de marcha, unos acabados excelentes y una estética madura y retro que arrasa ahora mismo. Incluso marcas japonesas como Seiko con su línea Prospex o relojes de campo con historia militar real, palpable, como los Kaki de Hamilton.
Opciones más económicas, pero con historia real y valor de reventa. Y si alguien de verdad quiere acercarse a la estética, a la fiabilidad y al universo de Rolex, la opción más inteligente y legítima es mirar a su propia marca hermana, a Tudor. Específicamente la línea Black Bay. Son relojes formidables con garantía real, historia propia y, como dices, un valor que no se evapora al salir por la puerta. Y esto introduce el aspecto psicológico de la relojería. Un reloj es uno de los pocos accesorios que comunica de manera profunda quién eres o qué valoras en la vida. Es una declaración de intenciones. Elegir una alternativa legítima, ya sea un humilde y resistente Seiko o un robusto Tudor, comunica una apreciación genuina por la microingeniería, por el legado de la marca y por la verdad del objeto en sí mismo. Hay autenticidad en quien lo lleva. Por el contrario, un superclon, por muy bien ejecutado que esté, solo comunica una cosa. El deseo de aparentar. Sin importar que su maquinaria CNC copie perfectamente un puente o un rotor, solo refleja el deseo de proyectar un estatus que no se posee. Es un objeto vacío de significado. Y la ironía final que destaca el artículo es que, dentro de la comunidad relojera, ese intento desesperado de aparentar siempre termina notándose. El objeto falso acaba delatando la intención falsa de quien lo porta. Es un peso psicológico que el portador lleva en la muñeca. Llegamos al final de este viaje y toca hacer una breve síntesis de todo esto. Hay que reconocer que intelectualmente es fascinante ver cómo funciona la ingeniería inversa hoy en día. Desde luego. Observar cómo estas redes clandestinas consiguen desentrañar y copiar décadas de desarrollo e innovación metalúrgica en cuestión de meses es asombroso desde un punto de vista puramente técnico. Es un despliegue de capacidad tremendo. Pero la gran conclusión de la investigación y nuestra misión de hoy es clara. Admirar la capacidad tecnológica de estos falsificadores no es incompatible con el rechazo ético. Estás alimentando un sistema que explota a sus trabajadores y que te vende un engaño. Una ilusión condenada a averiarse irremediablemente. Una ilusión condenada a agriparse en 2 años, sin posibilidad de arreglo. La alta relojería, tal como se expone en la fuente, merece ser celebrada desde la verdad. La verdad de los materiales, el esfuerzo honesto de la manufactura y la tranquilidad de una garantía. Y esa integridad, por mucho láser y mucho acero que utilicen, no tiene réplica exacta. Para despedirnos, me gustaría dejar a la audiencia con una reflexión conceptual profunda para que la exploren por su cuenta. Adelante. Hemos visto lo rápido que avanza la tecnología de ingeniería inversa milimétrica. Si la tecnología industrial avanza al ritmo actual y en un futuro cercano, digamos dentro de una década, este mercado clandestino lograra crear un reloj que fuera mecánica y molecularmente indistinguible del original. Una réplica exacta hasta el último átomo. Exacto. Si llegara ese día, ¿seguiría residiendo la autenticidad en el objeto físico en sí? ¿O el verdadero valor de un reloj original pasaría a ser algo totalmente invisible, basado exclusivamente en el peso de su historia ética y la integridad de su creación? Una pregunta tremenda que te hace pensar sobre dónde reside realmente el valor de las cosas que poseemos. Ha sido un placer compartir este rato. Os animamos a mantener la curiosidad viva y a cuestionar siempre la historia detrás de los objetos que nos rodean. Un saludo muy afectuoso y hasta la próxima inmersión. Ha sido un verdadero placer. Un saludo y muchas gracias por acompañarnos.